todos los seres humanos, y sí tenemos que entender esto, todos los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar, si así lo queremos y lo decidimos, y convertirnos en una mejor versión. Y hoy me llama la atención que mucha gente a veces me dice, vamos a platicar. Me dice, la verdad, qué mal, o sea, te pido una disculpa, hablé horrible de ti y, y pues sí lo lograste. Confié en la vida que yo quería, confié en mis huevos. Por más que todo el mundo me decía, cuando me fui me decían, ¿quién va a comprar un libro de huevos? Por miedo, dejas de hacer todo. Y sin miedo, haces todo. Moni, bienvenida Siempre en Di, ¿cómo estás? No, muy bien, muy emocionada de estar aquí. Oye, Ya de sé. verdad que qué increíble, muy agradecida. Hoy platicaba en mi canal del agradecimiento y bueno, parte de lo que agradezco el día de hoy es estar aquí. De verdad, qué emoción y gracias por invitarme. Yo también agradezco que estés aquí. Gracias. De verdad que qué emoción. Me quiero regresar a tus años iniciales profesionalmente, ¿ok? Eres psicóloga y me gustaría entender por qué escoges estudiar psicología. Luego incluso haces un posgrado en un tema que me platicarás ahorita en neurociencias, pero ¿qué te llamó de la psicología para ser psicóloga en un principio? A mí me encanta esa pregunta porque estudié realmente psicología, porque yo creo que en la vida a veces se nos regalan dones. Y la verdad es que desde que yo estaba chiquita y tengo uso de razón, en el kinder, por ejemplo, hacían cola para contarme sus secretos. Entonces siempre ha sido una característica el saber escuchar o poder escuchar a los demás. Y aparte es algo que me apasiona. O sea, yo soy la típica que estoy en una boda y se me ponen junto gente que nunca he visto y De me va la a decir nada. de la Ajá. nada y me va a Ajá. decir, oye, no sé qué tienes, pero, y me cuentan toda su vida por lo que están pasando. Entonces, realmente creo que sí es, o sea, tengo la suerte de dedicarme y de haber estudiado lo que me apasiona en la vida. Y a mí lo que me apasiona en la vida es escuchar a la gente, pero sobre todo ver eso, el brillo que tiene la gente. Y de verdad, esto es algo que les quiero compartir. He tenido la enorme suerte de darme cuenta que todos los seres humanos, y sí tenemos que entender esto, todos los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar, si así lo queremos y lo decidimos, y convertirnos en una mejor versión. Y yo lo compruebo diario en el consultorio, en las conferencias, con los libros. Todos podemos cambiar y convertirnos en lo que sea que queremos. Entonces, para mí es increíble el ver que la gente logra ese cambio, que es verdad, o sea, he visto gente transformarse, ¿no? De pollo a vaca y de vaca a león y de mariposa regresar a ser flor. Entonces, eso me parece increíble. Sí, al ser terapeuta te toca el ciclo completo de cómo llegan y cómo salen después de algunos meses o años. Exactamente, pero sobre todo ver eso, que si con la decisión, es muy importante tener decisión y decir realmente quiero cambiar, pero es posible y estoy hablando no solamente de alguna cuestión emocional, gente que tiene problemas más fuertes, adictivos o hasta depresiones, que muchas veces son situaciones físicas. Si estás decidido, decidida, hoy con la ayuda de todos los doctores, de las terapias, creo que estamos viviendo, Alex, algo increíble en este momento, que es, hay tanta ayuda. Cada quien decide su camino, pero lo que es muy importante es que la ayuda está ahí, solo es cuestión de tomar la decisión y entender que de verdad, se lo repito, todos podemos cambiar. De acuerdísimo. En tu mismo camino de psicóloga, decides estudiar y estudias un posgrado en NYU de neurociencia. ¿Qué es esto exactamente? La neurociencia y la neuropsicoeducación básicamente es el estudio del pensamiento humano. A mí me encanta porque te lleva realmente a, a esta parte física también, o sea, entender, ¿no? Cómo funciona la psique de los seres humanos, pero también te lleva a algo muy importante, que es lo que creo que hizo que me fascinara, es, ¿cuál es tu responsabilidad en la historia de tu vida? Obviamente, repito, yo, o sea, respeto todas las líneas que hay de la psicología, pero creo que es muy importante el hacernos responsables de nuestra parte en la historia de nuestra vida, si no, es fácil caer en ser víctimas.
Y la neurociencia, la neuropsicoeducación te lleva a hacerte responsable y sobre todo a que entiendas cómo funciona tu psique, cómo actúas, por qué actúas así, por qué piensas lo que piensas. Y volvemos a lo mismo. Si el cerebro, a través de la oxigenación y de la neuroplasticidad, hace que logres nuevos hábitos y cambios, es igual el pensamiento. O sea, puedes cambiar tu pensamiento para convertirlo en lo que quieres al día de hoy. Y por eso es fascinante la neuropsicoeducación y para mí es pues una de las investigaciones más importantes que tiene la psicología en este momento, porque siguen estudiando, siguen aprendiendo, sigue creciendo, no se ha acabado ni está estático, es una escuela que sigue en desarrollo. Oye, súper relevante esto que dices de la responsabilidad de tu propia historia. O sea, eres el arquitecto de tu destino, que lo dicen mucho, pero tienes que realmente hacerte dueño de esto. Con tus estudios y con el don que tienes para escuchar a la gente, empiezas a dar terapia y también das coaching, ¿correcto? ¿El coaching es automático después del posgrado o te tardas en empezar a ser coach? Y, by the way, que todos sepan, Moni fue mi coach, hizo un gran trabajo. De hecho, el estar aquí en gran parte tiene que ver con cosas que tú y yo hablamos hace algunos años. Exacto, yo creo que, bueno, obviamente, digo, soy psicóloga y siempre me había dedicado a dar terapias psicológicas, pero bueno, cuando aprendo esto, básicamente la neurociencia y la neuropsicoeducación es un método aplicable normalmente es a gente que se usa mucho para ejecutivos, ¿no? Por Sí, el tema del pensamiento y está basado también en lograr, en cuál es tu siguiente step, ¿no? Pues mira, aquí está un super step, Alex tiene así emprendí, ¿no? Entonces, realmente es una terapia donde tienes que querer hacerte responsable, pero sobre todo no hacer el método para lograr lo que sigue en tu vida. Y esa es la diferencia con la psicología. Tú puedes ir a terapia y simplemente tratar de, ¿no? de arreglar tus emociones o lo que sea que estés pasando sin tener la necesidad de hacer un cambio. Las neurociencias creo que te llevan mucho más a ese cambio porque es un método donde realmente conceptualizas tus pensamientos y cómo necesitas pensar para seguir adelante. tú estás dando coaching, estás siendo psicóloga y te invitan a dar una conferencia, ¿ok? Yo estoy dando coaching, siendo psicóloga, ¿no? Obviamente a mí Siendo siempre, mamá, siendo mamá, a mí siempre me ha encantado hablar en público. O sea, aparte de escuchar, o sea, desde la escuela te me gustaba encanta hablar. oratoria Sí, sí, y sí, ¿de quién va a hablar? No, yo no quiero, yo, ¿no? O sea, sí. entonces, y siempre hacer talleres, toda esa parte siempre me había encantado. Y un día digo, quiero ser conferencista, ¿no? Pues sí, pero se dice muy fácil, ¿no? Pero Claro, okey. Entonces, de hecho, mi mejor amigo, que en mi primer libro viene la historia de él, ¿no? Le digo: "Bueno, es que yo quiero ser conferencista". "Bueno, okey, pero pues tienes que tener una conferencia". Y sale la primera conferencia que le pongo: "Hay que tener más huevos que esperanza", y ahorita de ahí ya sale toda la historia al día de hoy. Y hay que tener más huevos que esperanza. Básicamente, la gente me dice: "¿Pero por qué se te ocurren los huevos? O sea, ¿por qué le pusiste hay que tener más huevos que esperanza?". Y básicamente yo le pongo así porque para mí así he hecho mi vida, Alex. Obviamente la esperanza creo que es muy importante porque es como la muleta, ¿no? Pero para mí la esperanza es la confianza que acompaña a la acción. Pero la verdad es que yo me he dado cuenta que para todo he necesitado muchos huevos, que a veces no ha sido fácil, que a veces es terrible. Y lo único que me saca adelante y me ha sacado adelante es tener huevos para volver a empezar, ¿no? Entonces, por eso le pongo a la primera conferencia, que obviamente nadie compraba, nadie quería, ¿no? claro. Hay que tener más huevos que esperanza. Y un día llega la oportunidad que a mi mejor amigo le cancelan a su speaker y me habla y me dice: "Mónica, ¿de verdad quieres ser, speaker?", ¿no? Y yo: "Obvio, Obvio sí. Ajá. vente mañana. Mañana ¿no? Vas a dar tu primera conferencia". Y yo: "¿Cómo?". Obviamente, ¿no? O sea, yo ni siquiera tenía preparada los PDFs, Sí. etcétera, etcétera. De hecho, veo ahorita el PDF, ¿no? Porque es como una reliquia ahí. Y yo me acuerdo que mi ballet parking de mi consultorio, ¿no? Alguna vez me dijo: "Doctora, si sale muy tarde no estoy porque estoy tomando un curso de PowerPoint".
Y yo dije, ahorita bajo con Juanito. Juanito, quiero hacer necesito hacer una presentación. No, yo se la hago. Con unas fotos, o sea, Alex, como pudimos, ¿no? Armé la conferencia y llego a la conferencia y pues obviamente yo, imagínate, me imaginaba 50 personas y llego y es una conferencia muy grande para una empresa muy grande. Y bueno, fue una experiencia lindísima porque me moría de miedo. O sea, porque aparte me decían: "Y haces bien, o sea, obviamente ya tengo práctica hoy, pero te vamos a microfonear", y yo solamente veía todo y decía: "No, no, no, esto es Sí, sí, demasiado". sí. Salgo, doy la conferencia y de ahí ¿Y te va bien? me va bien. O Sí. sea, obviamente me va bien, o sea, era mi primera conferencia, pero bueno, el cliente le dice: "Oye, me encantó la conferencia". Fue muy lindo con la gente, el contacto que tuve, ¿no? Con las personas, porque también hablo mucho del miedo. Y uno de ellos me preguntó: "Oye, Mónica, ¿y tú alguna vez has tenido miedo?". Y tuve por la oportunidad de contarles en ese momento las preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Que en ese momento, o sea, subirte a un escenario sin, pues, más que con huevos. Claro. De ahí, pues, empiezan a contratarme. Obviamente, no se imaginen que había cola, ¿no? Pero bueno, empiezo a dar como mis pequeños ¿Y pasos, usas una agencia para que te represente pero o tú eso solita? viene mucho tiempo después. O sea, al principio era casi, casi Perdiste de una porque tu amigo te invitó. La segunda, ¿cómo le haces? eso. La segunda, obviamente, no, pues ahí hice un video y empiezas a tocar puertas. Realmente fue así, tocando puertas, pidiendo oportunidad, diciéndote que yo te la doy gratis, pero dame chance. Y bueno, se empieza Con a gente que está en el medio de con organizar gente que esté conferencias. en el medio. Obviamente hablo mucho con mi amigo y le digo: "Oye, échame la mano". Y como vio que sí gustó, o sea, que no fue que le Sí, dijeran: "Oye, ¿cómo te atreviste sí. a traerla?", ¿no? Pues dijo: "Bueno, vamos a, pues, ayudarla un poquito, tal, tal, tal", ¿no? Pero bueno, Alex estaba por muchos años haciendo un gran esfuerzo. Hacía yo mis talleres y obviamente todos mis pacientes coacheados se iban a mi curso. Daba muchos cursos en las escuelas porque veía también muchos niños. Pero bueno, lo que sí es que nunca dejé de intentarlo y de hacerlo, no importaba que fuera uno, que fueran 2. Hacía cualquier tipo de Y de siempre con talleres. la temática hay que tener más huevos que esperanza. Desde el primer día que yo empiezo a dar conferencias y empiezo a hablar, siempre la temática. Y en lo que yo creí fue en los huevos. Siempre fue en los huevos, o sea, siempre teniendo como toda la confianza en que los huevos iban a funcionar. Eso es algo importante porque no toda la gente estaba de acuerdo conmigo. Todo el mundo decía: "Es que cómo eres mujer, cómo huevos". De hecho, todavía ahorita me pasa, ¿no? Que a las feministas les tengo que explicar: "Oigan, no, para mí los huevos es la acción, yo soy mujer, amo ser mujer". O sea, porque es Sí, como sí, sí. hay gente que no le gusta la palabra, que si soy grosera, que si le dije, que si no sé qué, ¿no? Pero bueno, al final lo que es muy interesante es que todo el mundo tiene que ver con los huevos, para bien y para mal. Entonces, yo en ese momento decido, voy a creer en los huevos, porque para mí es en lo que yo creo. Entonces, empiezo a dar conferencias pequeñitas, pero me pasa algo que es, creo que muy importante para que todo el mundo lo tenga en cuenta, que es que me habla por teléfono una empresa importante y me dice el dueño: "Oye, te voy a ser muy sincero, no tengo dinero para pagarte. Hubo un grave problema con otro speaker, nos robó, y lo único que te puedo decir es que me ayudes, y que si me ayudas, si gusta, te prometo ayudarte yo". Y yo en ese momento dije: "Pues claro que lo voy a hacer. Sí, 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 segura, no te preocupes, lo voy a hacer". Y ahí, Alex, es donde me escucha el dueño de la editorial, donde hoy se hizo todo O sea, ya haciendo haciendo esa ese conferencia gratuita gratuita, es que ¿no? nace la idea del libro. Exactamente, nace ahí la idea del libro, porque el dueño de la editorial le apuesta a los huevos tanto como le apostaba yo. Y que se te acerca al final alguien y te dice: "Oye, ¿está para este tema?", o cómo Al fue? final se me acerca y me dice: "Mónica, me encantan los huevos, o sea, tienes el mejor concepto, ¿no quieres hacer tu libro?". Pero, pues, imagínate, yo en ese momento decía: Sí. "¿Cómo me van a pagar por hacer?". O sea, que digo, como estoy empezando, ¿no? Y yo: "Bueno, pues sí, vamos a platicar, a ver si nos vemos después, tal, tal, tal". Hasta que, bueno, realmente sí tengo la cita con él y me doy cuenta que él sí cree en los libros
en los huevos y que sí quiere pagarme por hacer un libro. ¿Cómo funciona eso? Ya que llegas a un acuerdo y firmas algo, ¿te dan un adelanto y con esto te pones a escribir o es todo contra entrega o cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso realmente me pagaron por escribir el libro, básicamente, ¿no? Y luego obviamente haces un acuerdo y ya cada 6 meses se ven las En función regalías de en las función, ventas. ¿no? Obviamente no es una apuesta, es increíble, pero el día de ayer estaba platicando con mi editor y me decía que, por ejemplo, en mi editorial salen a veces 180 libros al año y se venden mucho solo 5. O sea, entonces es como o sea, es un volado, porque hay muchísimos libros, pero muy pocos llegan a ser exitosos o se venden. ¿Ha bajado el nivel de lectura de la gente? ¿O es más bien que siempre se han publicado mucho y siempre O sea, yo muchos creo que siempre es la apuesta y hay del pocos que realmente acaban exactamente, o teniendo un sea, impacto? realmente es como, ¿no? Así es en todas las editoriales. Creo que, yo antes pensaba que la gente no leía mucho. Sí creo que en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados pero bueno, al final hay tantas editoriales, porque claro que se venden libros. Yo me doy cuenta que Sí. claro que compran. Pero bueno, es un negocio. Hoy entiendo que es complicado. En ese momento, Alex, yo no tengo idea de la fuerza de lo que puede llegar a dar tantas conferencias como doy hoy, ni tampoco de lo que significaba tener un libro tan exitoso. O sea, realmente como que lo fui descubriendo en el camino. Y bueno, pues firmo con ellos y empiezo a escribir. Hay que tener más huevos que esperanza, que básicamente está basado en la conferencia. O sea, en los conceptos de la conferencia los empieza a interesar en un libro. Los empiezo a aterrizar en un libro. Me acuerdo que la pandemia medio se cruza por aquí, ¿no? No, de hecho, digo, viene la pandemia y para mí yo creo que la pandemia es cuando cambia completamente mi vida, ¿no? Y, y cambia porque creo que tengo demasiados huevos para atreverme a cambiar mi vida, porque en realidad no solamente cambió en la parte laboral y lo que está sucediendo ahorita. Yo creo que el cambio se vino en conjunto y fue cuando yo tomo, sí, decisiones drásticas. Y también viene al escribir el libro, Ujú. pues el libro habla el primero, hay que tener más huevos que esperanza, de salir de tu zona de confort y lo que necesitas para salir de la zona de confort. Y llegó un momento en el que yo me pregunté si yo estaba haciendo realmente lo que tanto predicaba. Y me di cuenta que obviamente tenía una vida linda, bonita, tenía mi consultorio, todo funcionaba bien, ¿no? Pero me di cuenta que nunca me había atrevido a hacer lo que realmente yo quería, que era irme a vivir a Tulum, Irte a la playa. irme a la playa, o sea, irme a la playa. ¿Para Obviamente, seguir trabajando o para llevar una vida de playa y sol? no, para seguir trabajando, ¿no? Obviamente a mí Pero salirte de la ciudad, pero pues. salirme de la ciudad, obviamente el COVID también fue una bendición en cierta forma para mí, porque pues obviamente se da la parte de Zoom, ¿no? De que todo es en línea. Y es en ese momento que me da un COVID muy fuerte a mí y creo que también eso me hizo replantear, ¿qué quiero? ¿Muy fuerte de hospital o nada más de que te sentiste muy mal? O sea, muy fuerte, sí, de unos días de hospital, o sea, de que me sentí muy, muy mal, y creo que en ese momento te replanteas, Claro. realmente Sí, y más porque al principio no sabíamos, o sea, había gente que estaba muriéndose y no sabíamos qué iba a exacto, pasar y todos estábamos espantados y te pega un COVID fuerte y pues sí te hace replantearte la vida. Se me pudo haber muerto en este COVID. claro, o sea, te hace replantearte la vida, te hace bueno, en mi caso, y me hizo replantearme todo, ¿qué quiero realmente? ¿Cómo lo quiero? Y sobre todo lo que me hizo este cambio fue el escribir el libro. Y yo siempre he creído que las cosas que tienen éxito, por lo menos en mi opinión, ¿no? Sea un libro, sea una teoría, sea una empresa, ¿no? Tienes que ser realmente lo que vendes. ¿Y lo escribes desde Tulum? No, lo empiezo a escribir aquí en México Ajá. y lo acabo realmente empezando la pandemia. Ok.
O sea, bueno, algunos capítulos, digo, escribir un libro es complicado porque lo escribes, pero obviamente pues no soy digo, tengo buena ortografía, pero no soy un especialista. Pero imagínate que cuando tú escribes un libro, a veces, si cambia un acento o una palabra, puede cambiar el rumbo del libro Claro. o el significado de ese capítulo. Entonces, hay muchas revisiones cuando se termine el libro para que yo esté segura que es realmente lo que yo quiero transmitir. Entonces, bueno, entre las revisiones, esto y aquello, ¿no? O sea, Tienes un editor de la sí, editorial sí, que sí, está sí, sí, trabajando claro. contigo. No, yo tengo el mejor equipo de editores que trabajan de la mano contigo, ¿no? Porque obviamente el escribir, ¿no? Pues no te hace perfecto y necesitas gente experta. O sea, hay gente experta en ortografía, por ejemplo. Claro. Que repito, por más que tú digas, es que yo tengo buena ortografía, es Sí, que sí, no, o sí, sea, se te van a ir algunas, sí. se te van algunas, o el tipo, o los verbos, Sí. ¿no? El significado de los párrafos. Algo importante aquí es que yo defiendo mucho con la editorial, ¿no? Antes de firmar el contrato, que para mí este libro tiene una misión, y la misión es que yo quiero dar algo al mundo, y yo creo que no todo mundo tiene, es más, el 99% de la población no tiene dinero para pagar una terapia. O sea, una terapia en Latinoamérica es un lujo. Y yo quería escribir este libro para esa gente Que no tiene acceso a que no terapia. tiene acceso a una terapia o a una ayuda. Entonces, empieza con bueno, es una literatura completamente amigable, es como platicar conmigo, o sea, todos los que le han leído el libro, que es como platicar contigo. Y otra cosa muy importante son didácticos. Para mí, yo siempre que leía un libro decía, ok, esto está increíble, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, todos mis libros tienen ejercicios y te digo cómo hacerlo. O sea, si tienes que salir de tu zona de confort, ¿cómo vas a salir de la zona de confort? Si tienes que decidir, ¿qué ejercicio te puede ayudar a decidir? Yo soy muy organizada y hago resúmenes, entonces cada capítulo tiene un resumen, ¿no? Donde te digo, ahora te toca a ti, esto, o sea, te voy dando indicaciones. Y también como que decidí que estén los huevos. Hay huevos contentos, huevos blancos, huevos rojos, ¿no? Pero es como, puede llegar a estar un poco hasta como infantil la parte del diseño. Pero bueno, básicamente Es infantil o didáctico, ¿no? didácticos, es muy, muy, muy didáctico, lo cual creo que es parte del éxito hoy y es cualquiera lo puede leer. Y es un libro que ha tenido mucho éxito porque lo lee desde alguien que a lo mejor lee otro tipo de literatura. Y lo lee también a lo mejor una persona que no lee otro tipo de literatura, pero entendió, hay que tener más huevos que esperanza. Oye, Moni, aquí en los episodios de Siempre en Día tocamos un tema de negocio y en tu caso quiero entrar en cómo lograr un objetivo, tal como lo planteas en tu libro, ¿ok? Entonces tú dices, hay que identificar una meta, hay que definir lo que tienes que hacer, hay que definir lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, haz un resumen de lo que cuentas, ve a quién necesitas, plantea las tareas que debes realizar y ejecuta, que para mí es ese ponle huevos, ¿ok? Exacto. Esta receta, ¿cómo la has implementado tú en tu vida? A ver, me gustaría como agregar un Por favor. ingrediente que creo que es el más importante y creo que fue el que cambió mi vida. Confía en ti. Ok. O sea, confía en ese gut feeling y digo, y rápidamente les comparto que después de esa conferencia, que fue un éxito, ¿no? A lo mejor no era perfecta, pero era yo. Sí. Tuve también la experiencia de la peor conferencia de mi vida y fue que en un momento nuevamente ya empecé a trabajar con guionistas, con gente de escena, de actuación, y no confié en mí y me construyeron una Mónica, ¿no? Que hasta hacía chistes. Yo no soy chistosa, o sea, como que también para contar un chiste no Sí, necesitas ser sí, 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 chistosa. sí, sí. Y hice una conferencia que hoy entiendo que fue la mejor conferencia de mi vida, porque me di cuenta que fue un fracaso, o sea, no me la pagaron, o sea, el cliente estaba enojado, Alex. Y básicamente fue porque no fui yo, porque no confié en mí, como la primera conferencia que a lo mejor no tenía todas estas técnicas ni nada, pero fui yo, fui Mónica.
Y también creo que parte de este cambio de vida y de que hoy Ten Huevos es una empresa, es una marca, la gente le quiere apostar, se dio este como nacimiento cuando fui yo, cuando confié en mis huevos, cuando me fui a vivir como yo quería vivir. Obviamente, repito, han habido también muchas cosas, muchas pérdidas, muchas situaciones, pero creo que el ingrediente esencial y principal del emprendimiento, porque te digo, ya es una empresa, Ten Huevos, de hecho se llama así, se hizo, se hace, sigue creciendo, porque confío en mí, en esa voz interior y en lo que yo creo. Escuchas tu instinto. Escucho mi instinto. Y muchas veces me he vuelto a comprobar que cuando lo vuelvo a hacer, sigue avanzando y sigue creciendo la marca, porque ya se convirtió en una marca. Pero digo, a lo mejor es un poco emocional o ¿no? Este ingrediente, pero no No, a ver, importa. esto resuena muchísimo conmigo. Si algo le quiero dejar a mis hijas es eso, es que siempre escuchen a su instinto antes de cualquier decisión. Y he tenido, como tú sabes, un par de años de muchas transiciones y cambios. Y he hecho el recuento de que en mi vida, cuando he escuchado a mi instinto, me ha ido muy bien. Y que tengo que escucharlo más. La bronca es que de repente hay muchos temas que te están influyendo, ¿no? Presión de la sociedad, de tu familia, o que no tienes suficiente confianza en ti mismo y no te escuchas. Y ahí es donde vienen frecuentemente fracasos o momentos difíciles que te ayudan a regresar a tu eje, ¿no? Exacto, y yo creo que al final el éxito, ¿no? De hoy y de que Ten Huevos ya se convierta. Sí, la gente ya me habla, o sea, es que yo le quiero apostar a Ten Huevos. ¿Qué hacemos? O sea, fue y es el que yo confío. Justo quiero entrar a eso. Escribes el libro, estamos en pandemia, ¿ok? Lo mandas al publicista y dices, mira, pues aquí está el libro, ¿qué sigue? Ok, lo mando al publicista y todo, y obviamente la respuesta es, Mónica, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Plena pandemia y todo, pero va a salir. Y hay que tener más huevos que esperanza. Sale el 5 de diciembre del 2020, plena pandemia, ¿no? Sin, no, déjate tú pocas esperanzas, sin esperanzas, Claro. porque, ¿no? O sea, en ese momento, o sea, bueno, ni un Zoom tengo de que, ay, aquí ya salió, ¿no? Simplemente sale. Y obviamente, pues, la verdad es que en ese momento yo ya había cambiado completamente mi vida. Yo llegué a Tulum en el 19 de julio, igual de ese año, ¿no? Entonces, yo también estaba viviendo como en una transición. Dentro de esa transición, ¿no? Que decido vivir como yo quiero vivir, pues me voy a Tulum, pero me convierto en nómada. O sea, vendo todas mis cosas, sala, comedor. O sea, yo no soy dueña de un vaso o de un microondas, ¿no? Sino que vendo absolutamente todo. Te deshaces de tus bienes, Me mira. deshago de Lo cual también completamente es un desapego un importante. desapego completo, ¿no? Y me voy a vivir a Tulum. Obviamente todo mi negocio, que antes era pues tener un consultorio, o sea, algo tradicional, se convierte online, ¿no? Saco el libro, es plena pandemia y obviamente en ese momento también las conferencias no están. Era complicado, Alex, porque tenía miedo. O sea, Claro. tenía miedo, pero volví a lo mismo. O sea, hubo una psicóloga que un día me preguntó, Moni, ¿estás aquí? ¿No? O sea, ¿estás bien después de ese COVID tan horrible que me dio y todo, no? Y me dijo, ¿qué nunca has hecho? Y la respuesta fue, en realidad nunca he hecho lo que yo quiero, porque obviamente es difícil, o sea, la gente me criticaba. O sea, hoy ya cambió la historia, pero la gente me juzgaba, me criticaba, que era mala mamá, que cómo me había ido a Tulum, cuando mi hijo ni siquiera vive en México, ¿no? O sea, que estaba rompiendo, ¿no? Como, Sí, rompiendo paradigmas. exactamente, de cómo tienes ¿Cómo que no vivir. tienes cosas? ¿Cómo no tienes una casa en México? ¿Cómo vendiste todo? O sea, cómo no tienes una casa, cómo no vas a tener un vaso, o Sí. sea, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Y cómo te vas a ir a Tulum? ¿Qué? ¿Eres hippie? O sea, me juzgaban muy feo y en ese momento sentía miedo, pero ya que lo decidí, dije, voy a apostar. En ese momento también, pues tampoco es que, pues cambio todo, cierro todo. Y algo que sucede es que en esa parte yo dije, no, los huevos van a ser un éxito. Y el poco dinero que tenía Alex, que voy y
me hago dueña, ¿no? Porque realmente eso es lo que haces, ¿no? Y compro más de 400 frases, entre ellas ten huevos, ¿no? Que se quedan, o sea, todas las combinaciones de huevos, ¿no? Dije, tiene que ser un éxito. Y ahí pongo todo Y lo compras mi en el capital. limpio, Sí, sí, ¿dónde sí, lo con un compras? abogado, o sea, lo hago Sí, bien, ¿no? sí, sí, sí. Creyendo en ten huevos. Entonces sale, hay que tener más huevos que esperanza. Y obviamente yo estoy en Tulum, ¿no? Y pues el Sí, en la augurio, playa y no hay nada, sí. ni siquiera hay nada. Y el augurio era de, o sea, Mónica, está muy complicado. Por ahí de enero voy a Cancún, a la civilización, ¿no? Para básicamente comprar cosas y entramos a Sanborns. Y me acuerdo perfecto que mi amiga me dice, Mónica, ¿no es tu libro? Y yo, es que hay que tener más huevos que esperanza. Y camino, ¿no? Y sí, hay que tener más huevos que esperanza. Estaba en primer lugar, junto con todos los, pues sí, todos los autores, ¿no? Y es como, ¿cómo? ¿Dónde más lo venden? Y yo, pues creo que en Gandhi, vamos a Gandhi, estaba pasando lo mismo. Creo que en Liverpool, pues vamos a Liverpool y estaba pasando lo mismo. La editorial me habla y me dice, Mónica, es un éxito. Sin ningún esfuerzo en plena pandemia, hay que tener más huevos que esperanza, está en primer lugar. Ahí obviamente pues ya me empiezan a, pues vamos a hacer un Zoom con Gandhi, vamos a hacer un Zoom con este, con aquel, ¿no? Porque empieza a hacer Empieza a hacer ruido, sí. empieza a hacer ruido. Empieza el 2021, acaba la pandemia, ¿no? Bueno, No empieza, acaba, pero la transiciona, sí. transición, ¿no? Que se vuelve Sí. un poquito más noble, todo lo hago por Zoom y llega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, voy, ¿no? Y pues sí, o sea, era un fenómeno porque se vendía como pan, estaba la foto de hay que tener más huevos que esperanza, pero entiendo que también para mí era algo nuevo, ¿no? Pero también significaba mucho esto porque era como también, ¿no? Después de tanta crítica, tanta gente que me juzgaba y todo, o sea, pues el también decir, o sea, y hoy me llama la atención que mucha gente a veces me dice, vamos a platicar. Me dice, la verdad, qué mal, o sea, te pido una disculpa, hablé horrible de ti y, y pues sí lo lograste. Entonces, tiene mucho significado el que empieza a ser un éxito. De ahí, O sea, obviamente, el ir contracorriente el ir tuvo muchos contracorriente frutos. tuvo muchos frutos, pero sobre todo yo creo que lo que tuvo frutos y de verdad se lo recomiendo, confié en la vida que yo quería, confié en mis huevos, por más que todo el mundo me decía, cuando me fui me decían, ¿quién va a comprar un libro de huevos? ¿Quién? ¿A quién le van a importar los huevos? Es una tontería. Y confié en los huevos, confié en la vida que yo quería hacer, entonces sale, ¿no? Y obviamente, pues sí, el sueño de todos es estar en las grandes, ¿no? Agencias de speakers. Y pues resulta que le hablo a una de mis agencias hoy, ¿no? Que es una agencia muy importante. Y obviamente ya tenía el libro sonaba en todos lados y me da la cita y me dice, bueno, te voy a dar chance. Vas a dar una conferencia en Costa Rica, ya era el 2021, hay que tener más huevos que esperanza, lo seguían reimprimiendo, reimprimiendo, reimprimiendo. Gana un premio simplemente por la forma de escribir, que es una forma completamente, Este tema que es más sí, esquemático, sí, ¿no? y aparte sencillo, o sea, no Sí, es ninguna literatura complicada. Y bueno, y ahí realmente, Alex, cambia mi vida sí. completamente, o sea, cambia mi vida y empieza todo el 2022. No paro de dar conferencias, que era mi sueño, ¿no? O sea, que todas las empresas quisieran, empresas, equipos de fútbol, o sea, empieza a ser todo Sí, o sea, un... tu sueño de ser conferencista se está Exactamente, se materializando. está materializando. Me dejo ya ahorita las terapias que doy es mínimas, ¿no? Mínimas, mínimas. Básicamente hago a la gente que me escribe que ha estado conmigo y eso, ¿no? Y bueno, me ofrecen que que escriba libros de huevos. Y ahora empieza una serie, Y ahorita ¿correcto? O sea, empieza, empezaste exactamente, con Más huevos que esperanza. hay que tener más huevos que esperanza y de ahí, pues, es apostarle a los huevos. Ahorita bueno, en el 2022 obviamente es un éxito ya, increíble, ¿no? Empiezo a escribir el segundo libro que acaba de Sí. salir ahorita en febrero de este año,
que ya está en segundo lugar, está vendiéndose como pan ¿Y también, este ¿no? cómo se llama? Una actitud de Una actitud de huevos, huevos. ¿ok? Y este se llama una actitud de huevos porque yo me di cuenta que, pues todo en la vida es actitud. O sea, Correcto. no importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y aparte sucede otra cosa muy importante. Por primera vez, porque esto es algo que no se usaba, Oxxo, obviamente por parte de mi editorial, ¿no? Nos contacta y sale la edición Pocket. La edición Pocket es básicamente de 60 hojas, ¿no? Como tipo de periódico, el Sí. librito, ¿no? Pero bueno, está hablaba muy lindo, dice edición Pocket. Y pues, Tipo libro vaquero, por así ajá, como decirlo, libro ¿no? vaquero. Exactamente, Digo, es el concepto del libro vaquero, pero bueno, más, o sea, como moderno. correcto. Y bueno, es una apuesta que ha tenido un éxito enorme. Se venden Y todos que sobre los. todo llega a muchísima gente, que es la que más lo Exactamente, necesita. que es la que más lo necesita, porque ya es, pues a lo mejor me compro mi café, mi torta, mi sándwich, lo que cada quien quiera, Y me ¿no? llevo el libro de huevos. Y me llevo el libro de huevos. Entonces, para mí esa experiencia ha sido de verdad una bendición porque me escribe gente, ¿no? Que me dice, wow, ya entendí lo que es un sentimiento, ya entendí esto. Y básicamente es una bendición. Y también me abre, nunca había pensado el poder del Oxxo, ¿no? Empiezo ya a tener también conferencias yo sola de que me contactan porque tienen el librito. Entonces, pues sí, mi vida empieza a cambiar Sí, es una radicalmente. máquina brutal. Oxxo debe tener cerca de 30,000 Es puntos de una ventas cosa impactante, y o debe sea, de abrir, voy a decir esto sin tener el dato exacto, pero como 3 al día. exacto, o sea, es una cosa impactante, ¿no? Pero sobre todo, lo que para mí aquí es una bendición es que realmente se materializa el porqué de mi libro. Yo realmente este libro y mis libros y lo que yo quiero comunicar en los libros es eso, el que sea leíble y fácil para, repito, para las personas que no tienen una oportunidad de otra ayuda y creo que se está logrando. En tus conferencias, ¿qué es lo que más te preguntan? Es dos cosas, es la zona de confort y a lo que todo mundo le tiene miedo es al miedo. Es como dejo de tener miedo. Y de hecho ya doy el comercial, estamos acabando de escribir, ¿no? El próximo libro que ya sale también, que se llama Sin miedo y ten huevos. Sin miedo y ten huevos. Y Exactamente. ya. ¿No? Y ya, exacto, y ya, ¿no? Y básicamente yo creo Quítate el miedo y que para listo, mí el cabrón. miedo es el cáncer de las emociones. Es por miedo dejas de hacer todo. Y sin miedo haces todo. Sí. Te atreves a todo. Entonces, este libro creo que es el libro que lleva mi corazón, porque yo creo que yo no confiaba en mí porque me moría de miedo, Alex. Me moría de miedo. Y cuando ya no tuve nada que perder más que el miedo al miedo, es cuando pues surge esta parte, ¿no? Hoy pues con ese éxito, no te digo, ten huevos, se convierte de ser yo en Tulum, diciendo, híjole, o sea, si no sale bien, ¿no? Pues realmente me quedo Sí. como todo el mundo tenía razón, un fracaso. Oye, ¿qué sigue para Mónica Borda? En este momento, hace 15 días, ya di conferencias en Estados Unidos, que era un Ok. sueño, que ya ¿En español en, o en en inglés? español para toda la gente Ok, a latina, ver, el mercado latino es hispanohablante es gigantesco, ¿ok? exactamente, Es tres veces el Producto Interno Bruto de México, ¿no? Es el mercado hispano de Estados Unidos. O exactamente, sea, no te ¿no? lo acabas, pues. Exacto, ahorita estoy viviendo aquí en México, o sea, por trabajo, por todo el trabajo que hay. Y, y bueno, vienen muchas cosas, muchas sorpresas, ¿no? Vienen ya toda la mercancía de Tenhuevos con varias marcas muy importantes, ¿no? Que ya está, digo, no me dejan decirlo, pero bueno, ya está firmado, Pero es ¿no? parte de haber invertido en la marca de huevos. Exactamente, porque pues realmente todo lo, digo, no todo para nada, pero bueno, muchas frases de ten huevos, ¿no? Hoy es, sí, o sea, es una marca, mi empresa se llama Ten Huevos, de ser yo sola en Tulum, ¿no? Ahorita ya hay, digo, es un emprendimiento pequeño, pero ya hay 12 personas. Pero sobre todo el interés de mucha gente, de muchas personas que me llaman para decir, y si hacemos esto, y mira, Sí. tengo huevos con esto, y tan, ta, 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 ta. Ya estoy a punto de sacar también audiolibros, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver Sí. O tampoco sea, con muchos puntos de contacto con la gente. muchos puntos de contacto. Y bueno, pues el chiste es que
Me encantaría llegar a Europa. O sea, realmente dar conferencias en Europa, me encantaría. Pero fíjate que me hiciste una pregunta también muy importante, que también sigue para mí es no dejar de disfrutar, Alex. Ok. O sea, no dejar de tener tiempo para... Hoy que te empiezas a ocupar mucho con las conferencias, ¿lo sigues disfrutando? ¿O de repente es, ay, güey, esto Sí lo ya sigo está? disfrutando, pero sí tengo que tener mucho cuidado de realmente saber parar, porque eso me enseñó Tulum. Al final, cuando yo llegué ahí, ¿no? Es como me reinventé y me reinventé desde un lugar pues, mucho más sereno, ¿no? Con tiempo. Aprecié la calidad de vida, el tiempo, el tener tiempo para hacer las cosas. Entonces, yo creo que para mí lo que viene es, obviamente quiero que crezca ten huevos, pero no a costillas de mí, Claro. ni que yo me quede como ser humano en números rojos. Y puede ser que le vaya mucho mejor porque lo sigues disfrutando. Exactamente, y quiero seguir siendo yo. O sea, nunca me gustaría que alguien que me conozca o no me conozca diga: "Es insoportable". Eso es algo muy importante para mí. O sea, no importa, o sea, ojalá que vengan muchos éxitos, pero no importa quién sea, quiero siempre ser Mónica y preguntar y decir y, ¿no? O sea, como te volví a reencontrar a ti de Alex, vamos a vernos y Sí, esa parte de los cariños, la gente, o sea, quiero siempre, ¿no? Lograr eso. Eso también para mí es éxito. Para mí también hay que tener huevos para ser sencillo, claro. para eso se necesitan muchos huevos, para defender tu vida. Mañana me voy de vacaciones y no importa que me represente no ganar dinero, o sea, no. Entonces, quiero tener huevos para tener una vida equilibrada y que crezca, no importa si a lo mejor, claro, si dejo de ver gente y todo, pues puede crecer enorme, pero no lo quiero hacer, o sea, quiero tener huevos para eso, para seguir siendo yo, para seguir con mi vida, Que también se requiere huevos para eso. que también se requiere huevos. Hay una pregunta que le hago a todos los emprendedores y que en tu caso tu emprendimiento se dio más natural, no tan planeado como otros emprendimientos, pero es, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir antes de emprender? Otra forma de verlo es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Confía. O sea, creo que nunca nadie, todo el mundo se iba siempre a decirme, y digo, obviamente no, respetable, ¿no? No, pero es que está raro lo de los huevos y que sí esto, pero es que no todo el mundo puede ser conferencista, no, o sea, un libro, olvídalo, o sea, que, no, vas a acabar vendiéndolo sola, o sea, como que, no, nunca nadie me Confía dijo, en ti. confía, Mónica, ¿realmente crees en los huevos? Nunca nadie me lo dijo, Alex. Confía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nadie compre el libro, que nadie quiera una conferencia, que no se pueda convertir en una marca, ¿no? Y nadie me lo, Sí, el no ya lo tienes. el no ya lo tengo, ¿no? Y nadie me dijo, pues, ¿y si sí? Claro, Entonces, mi consejo sería confía en tu idea, si realmente es esa idea en el alma. O claro. sea, yo creo que hay muchas ideas, y ideas que te resuenan, ¿no? Y confía, puede ser que sí es cierto, que no se hubiera vendido ningún libro, que nadie quisiera una conferencia, que, ¿no? Que todo fuera un fracaso, pero no resultó un fracaso. Muy Entonces, exitoso. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Se puede seguir también a Ten Huevos o es todo a través de ti? es todo a través de mí. ¿Ok? Estoy en todas las redes sociales, o sea, como Mónica Borda, Instagram, TikTok. Estoy a punto de abrir mi canal de YouTube, donde ya van a ver programas en forma, ¿no? Estoy en todas las Facebook, todas las redes sociales Mónica Borda. como Mónica Borda. Y bueno, los libros los venden en toda la República Mexicana, en el Oxxo, a donde vayas, están, Felicidades. están los libros y bueno, pues muy Yo lo agradecida. tengo aquí en versión digital Kindle. Y en efecto, está lleno de temas esquemáticos y Exacto, y de demás. huevitos. De huevitos. Ahí están todos Sí. los huevitos y bueno, pues eso, mi único, de verdad, consejo, si alguien nos está escuchando que tiene una idea que no, es que es de pájaros, ¿a quién le va a importar los pájaros? Si los pájaros mueven tu vida, mueven tu alma, Hazlo. juégatela, hazlo, o sea, porque el no ya lo tienes, pero el sí se puede conseguir si realmente confías en tu emprendimiento y en tus ideas. Claro.
Moni, mil gracias otra vez. No, gracias. Gracias, Alex. Te quiero mucho. Gracias por haberme Yo a ti, invitado. gracias por estar Y aquí. estoy tan orgullosa de verte aquí, Alex. ¿Quién iba a decir hace unos años? Es que tuve una coach súper chingona. Exactamente. O sea que me llenó de huevos. Exactamente. Entonces, no, felicidades. Está padrísimo lo que haces y toda la gente que entrevistas. Ayer estaba pensando, y digo, nada más para finalizar, que dije, qué increíble para Alex escuchar tantas historias de gente, no importa el ramo, ¿no? Pero que creen No en sabes sus cómo aprendo sueños. yo. No sabes cómo aprendo yo Alex, que de creen esto. en sus sueños, que creen en algo, que creen en ellos, ¿no? O sea, veo Sí. veo tus entrevistas, ¿no? De todo tipo, pero dije, qué increíble es la vida, qué increíble el poder hoy compartir esto en las redes, para todo el mundo, y qué inspiración el que haya tantas ideas ahí por todo el mundo y tanta gente que lucha y cree, y que bueno, que tú tengas la Sí. oportunidad de compartirlos. Se Y me hace casi todo increíble. mundo está emprendiendo, aunque no lo sepan. Exacto. Exacto, sí, es una realidad. Sí. Pero bueno, pues sí, o sea, las Gracias. ideas, Gracias por tus palabras. el mundo se hace de ideas, ¿no? Pero para que las ideas funcionen, confía. Sí. Mil gracias. No, gracias a ti, Alex.